Buen día, estudiantes de la Escuela Técnica para la Salud. Soy la doctora Astrid Figueroa y este día vamos a impartir la primera charla educacional de la clínica médica. Entonces vamos a hablar del COVID-19, pero antes de comenzar a hablar sobre ese tema, quiero definirle algunas terminologías que es importante que entiendan para que pues sepan más sobre esta situación. El primer término es que es epidemiología. La palabra deriva del griego epi, que es sobre, demos pueblo, y log, que es estudio o tratado, o sea, es un estudio, un tratado sobre el pueblo. Pero ¿qué estudia la epidemiología? Estudia enfermedades, no solo con qué frecuencia se da, a quiénes afecta más, en qué época del año, sino que también el patógeno. Es una disciplina científica en el área de medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. ¿Qué es un brote epidémico? Un brote epidémico se clasifica, ¿verdad?, así a una enfermedad que aparece repentinamente debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por ejemplo, la situación actual. ¿Cómo inició la pandemia? Con un brote epidémico en China, en el municipio de Wuhan, brote epidémico de neumonías. Hubo 23 o 28 casos de unas neumonías atípicas y así inició como un brote epidémico. Entonces, ejemplos de enfermedades que pueden dar brotes epidémicos puede ser la meningitis o el sarampión, que pueden llegar a extenderse de 2 a 3 meses. Dos palabras muy importantes que tenemos que saber su diferencia: epidemia y pandemia. ¿Qué es una epidemia? Es cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote epidémico se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en una área geográfica concreta. Cuando los brotes de neumonía, el brote epidémico, se comenzaron a salir de control y comenzaron a concluir que no era una neumonía, sino que un virus que era muy específico para el sistema respiratorio, eso fue una epidemia. Cuando comenzaron a aumentar los casos, pero como se seguía delimitando a China y al municipio, entonces eso se convirtió en epidemia. Para que nosotros clasifiquemos una enfermedad como pandemia, tiene que cumplir dos criterios, y es que ese brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino que sean comunitarios, o sea, que sean locales. Para que entendamos mejor esos dos términos, dice: mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era calificada como epidemia. Pero en el momento en que salta a otros países y llega a otro continente, a más de un continente, y empieza a haber contagios comunitarios, se convierte en pandemia. Las pandemias tienen fases. La fase 1, que es la fase de preparación, es donde se toman todas las decisiones importantes. ¿Qué es lo que se va a hacer durante una pandemia? ¿Cuáles son estas medidas o esta preparación? Por ejemplo, la cuarentena, ¿verdad? Cada quien en su casa. Evitar la aglomeración, lavarse las manos, utilizar mascarilla, evitar el contacto con personas enfermas, reportarse si siente signos y síntomas de COVID-19, cerrar los aeropuertos, la entrada de extranjeros, ¿verdad? Y incluso personas de nuestro propio país que andaban viajando, y cuidar los puntos ciegos. Todas esas eran medidas necesarias, ¿verdad?, y que se tienen que tomar en la fase de preparación. En la fase 2 es una fase de contención. Aquí se identifican a personas extranjeras infectadas y se toman acciones. Por ejemplo, llevarlos a cuarentena para vigilar si no desarrollaban enfermedad, y si desarrollaban, pues darle la atención médica necesaria. En la fase 3, que es contagio comunitario, en la cual ya estamos, aquí hay que evitar la aglomeración de las personas por un posible contagio local. La fase 4 es una fase de transmisión ya sostenida. Hay dispersión comunitaria del virus, se pierde la conexión con el registro de casos confirmados, que es
prácticamente en la fase que estamos. Aquí ya la infección es comunitaria, cualquiera te lo puede pasar, no necesariamente tuvo que haber salido del país, no necesariamente tuvo que tener un familiar que saliera del país, sino que cualquiera ya puede ser portador del virus. Y en la fase 5 y 6 ya son los contagios que se salen de control. Y entonces el número de contagios aumenta, llega a su pico máximo o más alto. Y aquí se deben tomar medidas extremas y solo se permite movilizarse a centros de salud. Vamos a hablar un poco de historia. No quiero aburrirlos con tanta teoría y todo eso, y por eso les voy a contar un poco de historia. La persona que ustedes ven ahí en la fotografía es Leonid Rogozov. Era un médico ruso, militar, ¿verdad?, que andaba en una misión en el continente de Antártida. Este continente es súper frío. Pues este médico cirujano era el único médico, el único personal de salud que iba con su grupo. Y el único cirujano también, porque iba obviamente para prestarle servicios médicos a sus compañeros que no tenían nada que ver con medicina. Pues estando en esa misión en la Antártida, en la base rusa, comenzó a sentir fiebre y dolor abdominal. Obviamente, siendo médico, él identificó que esos síntomas que él presentaba eran de una inflamación de apéndice. Le estaba dando apendicitis. Pero como no tenía otro colega médico ni cirujano y no había alguien, ¿verdad?, él pues esperó hasta el día siguiente para poder movilizarse, cosa que se le hizo muy difícil porque la base rusa donde estaba quedaban lejísimos, a muchas horas de distancia de poder llegar a una atención médica. Por lo tanto, él tomó una decisión que fue autooperarse. Como ustedes ven en la fotografía, él se vistió con ropa quirúrgica. Él, siendo cirujano, pues llevaba equipo quirúrgico. Entonces le alistaron, en la foto se alcanza a ver una porción de la mesa donde puso las piezas quirúrgicas y pues preparó todo como una mini sala de operación con ayuda de dos compañeros que no tenían nada que ver con medicina. Uno era motorista, o sea, conductor, y el otro era meteorólogo. Entonces, uno le pasaba los instrumentos y el otro le sostenía un espejo con el cual él se iba a ver el abdomen e iba a comenzar su procedimiento quirúrgico. Y así fue. Se administró anestésico local para dormir la zona donde se iba a hacer una incisión de 12 centímetros y sacarse el apéndice. El apéndice ya estaba perforada, se le había hecho peritonitis, por lo tanto tuvo que lavarse bien la herida, rociarse con antibiótico. Pero una operación que normalmente sin complicaciones dura 45 minutos y ya complicada como 1 hora y media, él se tardó 3 horas, porque cuenta la historia que mientras se operaba se ponía pálido, con ganas de vomitar y se mareaba. Entonces tenía que parar para luego poder seguir operándose. Después de 3 largas horas logró extirparse el apéndice, logró cerrar su herida y después de una semana de descanso volvió a su trabajo. Y por eso es reconocido, por el médico que se autooperó, se quitó el apéndice. Ahora, vamos a ver rápidamente 5 pandemias, las más grandes de la historia. Hay muchas a lo largo de la historia, muchas pandemias, la mayoría causada por virus, y la mayoría de ellas no duran 1 o 2 años, duran más. Entonces, vamos a comenzar con la viruela. La viruela surgió antes de Cristo, imagínense, causada por un virus. El virus denominado Viriola virus. La tasa de mortalidad de este virus era del 30-40%, una mortalidad muy alta. Este virus era demasiado infeccioso. Si ven las lesiones de la niña en la piel, esas se llaman pústulas. ¿Por qué se llaman pústulas?
porque se llenaban de pus. Entonces eso era lo que era infeccioso. Esas lesiones, y característico también de la viruela, esas lesiones comenzaban como un bulto, luego a los 2 días se llenaban de pus, 3, 4 días reventaban, salía material purulento, con mal olor y altamente contagioso. Con los días después se comenzaban a secar. Si en la frente de la niña tiene costritas, ¿verdad? O sea, se hacían como costras. Y al final se secaban y quedaban en cada una de esas lesiones cicatrices. Ahora, ¿por qué las pandemias de la historia tuvieron tantas muertes? Porque no se tiene lo que tenemos ahorita. El conocimiento de la medicina era menos, no había tanto antibiótico, no había tanto laboratorio, no se sabía mucho. Entonces los virus eran más difíciles de tratar. Los síntomas de esta viruela eran fiebres y obviamente las lesiones en la piel. Esta enfermedad fue declarada en 1980 por la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, como erradicada. En su momento hubo una vacuna con la cual pudieron controlar los contagios, ¿verdad? Pero no es una vacuna que ahorita sea parte de nuestro esquema. No, se considera erradicada la enfermedad y la vacuna tampoco es una vacuna a la que se tenga acceso. Ahora, la vacuna fue descubierta por Edward Jenner en 1796 y por eso les puse este esquema, porque así fue como se iniciaron los estudios para hacerse la vacuna. Este doctor, Edward, estaba en un pueblito, ¿verdad? Y ese día le llegó un paciente a consultar por una de estas lesiones que ustedes ven aquí en la piel. La granjera, por cierto, ¿verdad? Ahí aparece su nombre, Sarah Nelmes. La granjera le dijo de que ella no creía que fuera viruela porque ella ya le había dado viruela bovina. Y él se acordó que de donde él venía tenían un dicho que era que el que desarrollaba viruela bovina creaba como inmunidad para la viruela humana. Cabe mencionar que la viruela bovina no era mortal. Si le daba viruela bovina no moría nadie, pero la viruela humana sí. Entonces él lo que hizo fue tomar líquido de una lesión de la mano que tenía pus y lo extrajo con una jeringa y lo inoculó en un niño que es James, ¿verdad? James, un niño de 8 años. A él le inyectaron, o sea, le introdujeron viruela pero bovina. El niño desarrolló la viruela, pero fue la viruela bovina. No murió y desarrolló inmunología, o sea, protección, o sea, células de memoria contra la viruela humana. Eso quería decir que si le daba viruela humana, ese niño no le iba a desarrollar como tal, ¿verdad? Y no iba a morir. Y así se iniciaron los estudios para la vacuna de la viruela. Y fue así como lograron controlarla. Y pasó a la historia. La segunda pandemia, sarampión. El sarampión surgió por los años, ¿verdad? 1980, causada por un virus también. Aquí está, Paramyxoviridae. Esa era la familia del sarampión. Si ven, también se caracteriza por manchas en la piel, pero se identifican, se logran diferenciar, ¿verdad? De viruela, sarampión se logran diferenciar. La mortalidad la mortalidad de esta enfermedad era de 0.1 a 0.2 y en países en vía de desarrollo del 10 al 15%. Era alto también. Y adivinen en dónde clasifica El Salvador. Cabal, en países en vía de desarrollo. Por lo tanto, era altamente mortal. Se caracterizaba por la fiebre alta, mayor de 39 grados centígrados, y las manchas que ustedes ven en la piel.
altamente contagioso también, un virus en el cual tampoco tenían tratamiento y contagiaban más que todo a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sarampión, siendo una enfermedad infecciosa exantemática, lo que hacía era que se replicaba y su forma de transmisión era por medio de objetos que había utilizado la persona. Claro, la persona al tocarla, estando enferma, al tener secreciones de la otra persona, pues era así como se iban contagiando. Lo característico de esta enfermedad es lo que ustedes ven en esta imagen, las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik es pactonomónico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si vemos esto en alguien que tiene fiebre y tiene esas lesiones cutáneas, eso es sarampión, aunque no tengamos examen de laboratorio, ¿verdad? Y las complicaciones por las cuales se morían los pacientes eran por neumonías, encefalitis o laringitis obstructiva. El sarampión no es una enfermedad erradicada, ¿verdad? De hecho, el año pasado hubo brotes de sarampión en Estados Unidos porque como ahora están de moda los padres antivacunas y ya no le quieren poner las vacunas a los niños, entonces hubo un brote, el cual se logró controlar y pues hasta ahorita no se ha erradicado, pero de esta sí tenemos vacuna y esta va en nuestro esquema de vacunación, ¿verdad? ¿En dónde está la vacuna del sarampión? No está como vacuna de sarampión, se encuentra como vacuna triple viral. ¿Por qué triple viral? Porque ataca 3 virus: sarampión, papera y rubiola. ¿Cuándo se ponen eso? La primera dosis de la vacuna triple viral se pone a los 12 meses y el primer refuerzo y el único refuerzo se pone entre los 15 y 18 meses. Ya si la persona es un grupo de riesgo, tiene una enfermedad crónica, se puede poner la vacuna, pero ya no se denomina triple viral, sino que vacuna SR, ¿verdad? Entonces con esa sí tenemos vacuna y es parte de nuestro esquema nacional de vacuna. La gripe española. La gripe española es denominada así, no porque en España fue el primer país que tuvo gripe española, sino que fue el primer país en declarar la epidemia. Se cuenta que habían países en los cuales ya la habían desarrollado, pero como era una época de guerra, pues ningún país quería decir que estaban en desventaja, ¿verdad? Y que tenían una pandemia, una epidemia de gripe española. Entonces se callaban y no decían nada. Entonces por eso de ahí su nombre. Porque España, que no estaba en guerra, cuando entró el virus, porque también es causada por un virus, cuando entró el virus a España, fue el primer país que declaró pandemia y que comenzó a reportar los casos. La mortalidad, o sea, la probabilidad de muerte de ese virus era de un 2.6% y anualmente producía de 20 a 40 millones de personas, ¿verdad? Que fallecían a causa de este virus, que es un virus de influenza A del subtipo H1N1. Este virus no era bien contagioso y no respetaba edades, o sea, no era que solo iba a contagiar a niños o solo a adultos, sino que era parejo, mujer, hombre, niños, ancianos, adultos sanos y hasta animalitos, o sea, mataba animales también. Entonces fue y se considera la pandemia más devastadora de la historia humana. Los síntomas: fiebre que superaban los 39 grados, la frecuencia cardíaca era elevada de 140 a 160 latidos por minuto, la respiración muy rápida, ¿verdad? Ahora,
La muerte era bien rápida. Se cree que desde el momento que se contagiaba la persona, aparte de ser también súper contagiosa, porque como es gripe, pues obviamente se transmitía por vía aérea, ¿verdad? Al estornudar, al toser, al no lavarse las manos y obviamente al respirar el producto de esa tos o de ese estornudo. Así como se puede transmitir el COVID, así se transmitía la gripe española. Entonces los síntomas iniciaban súper rápidos. A los 12 o 18 horas de haber tenido contacto, comenzaban los síntomas. Entonces producía síntomas bastante severos, o sea, bastante fuertes. Se llenaba el pulmón de líquido, producía cansancio. La gente ya no se podía levantar por el mismo cansancio que tenía. La fiebre era muy fuerte. Y después de presentar síntomas y de comenzar a deteriorarse, la muerte era casi que inminente. Entonces, unas 24, 48 horas después de los síntomas, la gente moría. O sea, moría muy rápido. Por eso se considera la más devastadora de las pandemias. La peste negra o la peste bubónica, que me imagino que la reconocen porque más de alguno ha visto esta imagen. Se dio entre 1347 y 1353. Mató a más de un tercio de la población europea. Esta pandemia de las que les presento, de las 5 que les presento, es la única que fue producida por una bacteria. ¿Por qué fue mortal? Porque para entonces no se conocían tanto antibióticos. Por lo tanto, como les digo, cualquier enfermedad producía varias muertes. El microorganismo o el organismo que provocaba la peste bubónica se llama Yersinia pestis. La peste negra pudo presentar una mortalidad del 80% y aproximadamente 200 millones de víctimas. Como ven en las fotos, había diferentes tipos de peste bubónica. Estaba la peste bubónica normal, ¿verdad? Que presentaba dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, ¿verdad? Lo de la peste. Pero también estaba la peste septicémica, que era cuando ya pasaba sangre. Y cuando ya pasaba sangre, los síntomas eran más fuertes. Aparte de fiebre, escalofríos y debilidad, había dolor abdominal, diarrea, vómitos, sangrados en la boca, de la nariz, del ano y debajo de la piel, ¿verdad? Y es de ahí su nombre de bubónica o peste negra. ¿Por qué? ¿Por qué peste negra? Porque como producían sangrados debajo de la piel, se veían como esta imagen, ¿verdad? Entonces de ahí su nombre de peste negra. Entonces ya siendo la peste septicémica, ya estando la peste en sangre, ¿verdad? O sea, ya cuando esa bacteria andaba circulando en sangre, que obviamente los signos eran más fuertes, producía la muerte, porque comenzaba a producir daño en hígado, daño en riñón, en muchos órganos que son muy vitales para la vida. Una de las características de la peste septicémica es la que ven aquí, que estoy subrayando. Estos son ganglios inflamados que podían llegar a ser del tamaño de un huevo de gallina, dolorosos, muy duros. Entonces esa era una característica. La que ven aquí, igual, ¿verdad? Como producía hemorragia y producía coágulos, los coágulos tapaban las arterias más chiquitas y las primeras arterias que tapaban eran la de la nariz, por eso se le mira negra, la de las manos y la de los pies, que son las arterias más chiquitas y que fácilmente se tapaban más, ¿verdad? Entonces, al taparse esas arterias y no llegarle sangre, producían una muerte de tejido.
Entonces aquí lo que le está produciendo era necrosis, que es muerte. Muerte del tejido de las manos y de la nariz y de los pies. Estaba también la peste pulmonar, que obviamente producía problemas pulmonares. Se caracterizaba más por tos con sangre, falta de aliento y los demás síntomas, ¿verdad? Así que era una bacteria muy desastrosa para la época que se produjo. Y si ven la duración de la pandemia, de 1347 y 1353. El VIH-Sida. Desde 1981 se viene hablando de esta enfermedad, no es una enfermedad nueva. También produjo una pandemia, también producida por un virus. La mayor parte de las víctimas corresponden a África, ¿verdad? El virus se denomina virus de inmunodeficiencia humana, que esa es cuando la gente se contagia, ¿verdad? La gente se contagia, es un paciente con VIH positivo. Desarrolla la enfermedad, entonces es SIDA. Pero el inicio es VIH positivo. La mortalidad, miren, el 33%, muy alta. Sabemos que esta enfermedad es de transmisión sexual, por tener un contacto directo con alguien con secreciones, llámese esta semen, llámese esta secreción vaginal, con secreciones que están contaminadas con el virus, por no utilizar condón, ya sea femenino o masculino, que es el único anticonceptivo, ¿verdad?, que protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. De ahí ningún método. Entonces era sumamente contagiosa, ¿verdad? Les puse 2 fotos de 2 personas que probablemente ustedes me digan, no, esa niña de camisa morada es la que tiene VIH. Pero créanme que este rostro también puede ser VIH. Por eso es que cara vemos, VIH no sabemos. Así que hay que tener cuidado. Y también son de las pandemias que se habla y que marcaron la historia. Ahora sí hay tratamiento para ese virus, es el único que tiene tratamiento, y si la persona se lo detecta a tiempo y se trata a tiempo, la persona puede vivir como una persona de esta foto, feliz, sin rasgos de que tenga VIH. Así que esas son las 5 pandemias que les traía. Ahora vamos a hablar de la nueva pandemia 2019-2020, que es la pandemia COVID-19. Aquí les pongo una imagen de la tasa de mortalidad. Si ven, conforme la persona tiene más años, tiene más riesgo de morir. Y esto, estamos hablando en personas sanas, ¿verdad? Que no tienen ninguna enfermedad renal, enfermedad de hígado, hipertensión, diabetes. Una persona sana. Ya imagínense cualquiera de estas edades, pero con una persona que sí tiene esto, pues obviamente es más mortal. Antecedentes: el 31 de diciembre del 2019, en el municipio de Hunan, en la provincia de Hubei, China, informó un grupo de casos de neumonía, como les decía, de origen desconocido. Una semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que había identificado un nuevo coronavirus. Importante, había identificado un nuevo, o sea que ya había producido esta familia de coronavirus enfermedades. Una familia de virus que causa el resfriado común y enfermedades como MERS y SARS. MERS y SARS son de la familia coronavirus. MERS es síndrome respiratorio del medio oeste y SARS, síndrome respiratorio agudo severo o grave, que también tiene 2 virus de la misma familia, ¿verdad? Coronavirus. Obviamente tienen afinidad por los pulmones, por el sistema respiratorio. Entonces, estos virus pueden causar una gripecita o pueden causar
una insuficiencia respiratoria. El 30 de enero del 2020, con más de 9.700 casos confirmados en China y 116 confirmados en otros 19 países, el director general de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, declaró al brote epidémico como una ESPI. ¿Qué significa ESPI? Emergencia de salud pública de importancia internacional. Epidemiología, ¿verdad? Vemos aquí la foto. La familia de coronavirus. Hay 4 tipos de coronavirus: alfa, beta, gamma y delta. Las más frecuentes son alfa y beta. Y el coronavirus es un coronavirus beta. Produce resfriados comunes. Pueden estar en animales y humanos. Entonces, su modo de preservarse puede estar o en nosotros, los humanos. COVID-19 es el nuevo de la familia. No había sido identificado antes en humanos. Es el que afecta al mundo en realidad. Muy importante cadena de transmisión del COVID-19. Si seguimos las flechitas, esto es así. El virus es de la familia Coronaviridae del género Beta Coronavirus. Su material genético es RNA. Viene, ¿verdad?, el virus y puede ir a infectar a animales y humanos y vivir ahí. Infectarlos a ellos para que éste pueda infectar a otros. Entonces ellos son los reservorios. La puerta de salida de estos seres es por medio de nariz y boca. Al estornudar, al toser, a hablar, a limpiarse la nariz sin ningún pañuelo, ¿verdad? Y si tenemos secreción nasal, también. El vehículo de transmisión, ¿cuál es? El tejido respiratorio. Le encanta el tejido respiratorio. Vía de transmisión, secreciones del tracto respiratorio, ¿verdad? Saliva. Mecanismo de retransmisión puede ser directo o indirecto. ¿Cómo es eso? El mecanismo directo es estando en contacto con una persona enferma. El mecanismo indirecto es estando en contacto con pertenencias, por decirlo así, de esa persona enferma. Ya sea con el vaso, el tenedor que utilizó, se puede pasar. Ya sea porque me dio la mano esa persona, aunque aparentemente estaba limpia. Entonces ese es el contacto indirecto. La puerta de entrada entonces para nosotros que tenemos contacto con esa persona es nariz y boca. La susceptibilidad, toda la población. Aquí no es que los niños, los adultos, claro, ellos siempre van a ser en toda enfermedad los más susceptibles. Los niños porque comienzan a vivir, su sistema inmunológico de defensa se comienza a desarrollar, no es el mismo el de un niño que el de nosotros, que ya estamos más grandecitos, ya nos hemos enfermado bastantes veces, y obviamente tampoco es como la de un adulto, porque el adulto ya va para abajo. Ya todos sus temas, su sistema inmunológico, su sistema de defensa ya es más disminuido. Por lo tanto, son la población susceptible, aunque a cualquiera puede afectar. En la susceptibilidad, los más susceptibles también entran las embarazadas y las que recién han tenido a sus niños. Órgano blanco también en nuestro sistema respiratorio, y así continúa el ciclo. ¿Qué es lo que quiero también que no olviden? El periodo de incubación, como ven en la esquina superior izquierda, periodo de incubación 30 días. O sea que el virus puede pasar en nosotros 30 días sin producir síntomas.
El periodo de transmisión, que es el periodo en el que nosotros podemos infectar a otros, es de 1 a 2 días antes y 7 días después de finalización de la fiebre. Definiciones de casos. ¿Cómo nosotros clasificamos a una persona si es sospechoso que tiene infección por COVID-19 o si es un caso confirmado? El caso sospechoso de infección por COVID-19 es cualquier persona que presente fiebre con síntomas respiratorios. ¿Cuáles son esos síntomas? Tos, goteo nasal, o sea, rinorrea, congestión nasal, o sea que se le tapa la nariz, dolor de cabeza, cefalea, dolor de garganta, odinofagia, cansancio o dificultad para respirar. Y que además de la fiebre y de estos síntomas respiratorios, cumple estos dos criterios. A. Haber viajado o vivido a un lugar con circulación activa de COVID-19 en los 30 días anteriores al inicio de los síntomas. O B. Haber tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID en los últimos 30 días previo al inicio de los síntomas. Ahora que ya pues la transmisión ya es local y ya lo tenemos aquí en las comunidades, ahora cualquier es caso sospechoso. Tenga fiebre y síntomas respiratorios. No importa si viajó, como les dije, no importa si algún familiar le dio o no le dio, con solo presentar fiebre y síntomas respiratorios ya es un caso sospechoso de infección COVID y se le tiene que hacer el examen, que es un caso confirmado. Cuando decimos que esa persona sí tiene coronavirus, pues para decir que sí tiene coronavirus, la única forma es haciéndole exámenes de laboratorio. Si los exámenes de laboratorio salen positivos, entonces esa persona es un caso confirmado. Si sale negativo, es un caso descartado, no tiene coronavirus. Y si no se le han hecho exámenes de laboratorio, es un caso sospechoso. Por lo tanto, conclusión, no podemos decir que un caso confirmado o que una persona sí tiene coronavirus si no tiene exámenes que digan que tenga coronavirus. Si no tiene exámenes, eso es una sospecha. Entonces, si leemos la definición, es todo caso sospechoso con resultado positivo por las pruebas de laboratorio para COVID-19. Cuadro clínico. Síntomas pueden ir de leves a mortales, ¿verdad? Fiebre puede ser todos estos síntomas que se ven al lado izquierdo son síntomas inespecíficos que lo puede producir cualquier resfriado común, cualquier gripe, y son fiebre, dolor de garganta, tos, secreción nasal, dolor de cabeza, cefalea, dolor de músculos, que es mialgia, y dolor de articulaciones, que es artralgia. Pueden haber síntomas gastrointestinales, pueden haber vómitos, náuseas, dolor abdominal o diarrea. ¿Ven? O sea que se puede confundir con un catarro común, se puede confundir con una diarrea, ¿verdad? Una gastroenteritis. Se puede confundir porque los síntomas que producen no son síntomas solo de ese virus, sino que cualquier puede causar esos síntomas. Puede derivarse en complicaciones como neumonía, síndrome de distrés respiratorio, que ya es un síndrome en la que los pulmones comienzan a fallar, cuesta respirar, falla renal y falla de otros órganos. Grupos de alto riesgo de complicaciones, o sea, todos nos podemos complicar, pero los más vulnerables son embarazadas, como ven en la imagen, embarazadas, niños y mujeres que recién han tenido a su bebé, personas mayores de 60 años, los niños, las personas con obesidad o sobrepeso y obviamente las personas con VIH. No solo ellas, sino que todas las personas que tengan el sistema inmunológico deprimido. Dígase personas que tienen cáncer, personas que reciben radioterapia o quimioterapia, personas que padecen de los pulmones, ya sea porque son asmáticas o otras enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Todas esas personas son vulnerables. Detección temprana y diagnóstico oportuno. Si nosotros lo detectamos tempranamente, le damos el tratamiento adecuado y le damos la atención adecuada, y si nuestro sistema inmunológico está bien, entonces la respuesta va a ser factor.
Para la detección temprana y el diagnóstico oportuno, todo personal médico debe aplicar la definición de caso sospechoso al momento de estar dando la consulta médica y notificar inmediatamente. Criterios para evaluar en una persona de adultos: valor del estado general. Tenemos que valorar cómo llega esa persona. Si llega consciente, si sabe dónde está, si sabe la fecha, la hora, con quién está acompañada, si sabe dar su nombre, o si llega casi que no sé. B. Medir la temperatura corporal. Fiebre más de 38 grados centígrados. Tomar los signos vitales, ¿verdad? La presión arterial, la cardíaca, la frecuencia respiratoria. Evaluar patrón respiratorio, ¿verdad? Para ver si no hay una insuficiencia respiratoria. Realizar auscultación de pulmones, o sea, examinar pulmones con el estetoscopio. Y evaluar anormalidades. Observar el color de la piel y las mucosas. Mucosas, o sea, mucosas de labios, ¿verdad? De la boca. Si no están morados, si no tienen puntitos rojos, que nos indique una enfermedad ya más avanzada. Preguntar por posibles contactos familiares o laborales de cuadros gripales. Preguntarle si solo él es el enfermo en casa o hay alguien más que está enfermo de gripe o con los síntomas que él tiene. O preguntarle si ha estado trabajando, si algún compañero de trabajo, o sea, indagar en sus antecedentes, investigar factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, embarazo, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares y otras. Evaluar la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es la cantidad de aire que entra a los pulmones en el paciente en caso de que se disponga, ¿verdad? ¿Cómo? Para evaluarlo. ¿Por medio de qué? Lo evaluamos por la oximetría de pulso. El tratamiento es largo y el tratamiento va a depender de la fase que está el paciente. Si los síntomas son leves, así es el tratamiento. Si los síntomas son moderados, ¿verdad? O sea, ya el paciente ya se cansa y todo eso, pues así es el tratamiento. O sea, va de acuerdo a los síntomas. Si el paciente está muy grave, entonces obviamente el tratamiento es más severo. Pero ¿qué les quiero dejar? Como el COVID puede presentar síntomas gripales desde un catarrito común, ¿verdad? Yo les quiero dejar el medicamento base para que ustedes puedan tomarlo y no ir necesariamente a la unidad de salud a probablemente contagiarse de eso, ¿verdad? Entonces el tratamiento básico para los síntomas, porque no hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento para el virus, sino que los síntomas nos dicen qué tratamiento dar, dependiendo de lo que padezca, de los síntomas que presente, así es el tratamiento. Entonces han puesto este régimen. Esto es para pacientes que presentan así síntomas leves como catarrito. ¿Qué es lo que hay que tomar? Si tenemos dolor de cabeza, si tenemos fiebre, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, acetaminofén 500 miligramos, una o dos tabletas vía oral. O sea, una tableta o dos tabletas al mismo tiempo, vía oral, cada 6 horas por 3 días. Clorfeniramida, que es un antihistamínico, eso es para el goteo nasal, ¿verdad? Para los mocos, o si lo tienen tapado las fosas nasales por los mocos, o si tienen tos, pueden utilizar clorfeniramida o loratadina. Aquí les dice la concentración: clorfeniramida de 4 miligramos y loratadina de 10 miligramos. Y les dice una tableta cada 8 horas o una tableta al día por 5 días. Si es asmático, puede utilizar obviamente tratamiento con salbutamol. Si siente que le falta el aire, puede usar salbutamol, que viene de 100 miligramos, ¿verdad? De 100 milimicros de dosis. Esa cantidad es el frasco, ¿verdad? Ese frasco sirve para 200 aplicaciones. Entonces serían 2 aplicaciones cada 8 horas por 7 días. Entonces este tratamiento es más que todo para 7 días, que es lo que dura más o menos una gripe común. Si obviamente después de este tiempo
no hay mejoría, empeoran los síntomas. Entonces eso ya necesita atención médica. Pero este es más que todo para tratamiento ambulatorio. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico se hace específicamente por hisopado nasofaringeo. El hemograma puede ayudar, pero el hisopado nasofaringeo es lo que nos hace el diagnóstico. Diagnósticos diferenciales. Estos diagnósticos diferenciales son los diagnósticos de los cuales nosotros tenemos que pensar. O sea, si no es COVID, ¿qué es? Puede ser influenza, puede ser neumonía, otras infecciones de las vías respiratorias superiores, como les dije, puede ser un catarro común, puede ser una faringitis, una amigdalitis, o sea, puede ser cualquier cosa. La verdad que sus síntomas son bien específicos y por eso tenemos que pensar en todo. Medidas de prevención, evitar el contacto, ¿verdad?, con personas enfermas. Esa es una de las medidas, evitar el contacto con personas enfermas. Si ven al hombre aquí, gran miedo que le tiene y está utilizando su mascarilla, ¿verdad? Si todos utilizamos la mascarilla, tenemos una probabilidad casi que nula del 0% de contagiarnos. ¿Por qué? Porque tanto el enfermo se protege como la persona no infectada. Entonces esa probabilidad desaparece. Otra medida preventiva es taparse al estornudar o toser con un pañuelo desechable, botarlo a la basura inmediatamente. Taparse la boca, ¿ves?, al estornudar, no tocarse los ojos, no tocarse la nariz con las manos sucias, lavarse las manos frecuentemente, utilizar alcohol gel. Importante, el alcohol gel no va a sustituir el lavado de manos. Si tenemos acceso a un lavado de manos, a un lavamanos, hay que lavarnos las manos. Si no, pues utilizamos el alcohol gel. Y evitar la aglomeración de personas. ¿Cómo distinguir los síntomas del coronavirus? Pues aquí les dejo una tabla para que vean, para que comparen y vean que los síntomas, por síntomas no podemos saber si es coronavirus, un resfriado común, una gripe, sino que puede ser de laboratorio. Esa es la bibliografía donde se sacó la información. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que les sirva de bastante esta información y que tengan un bonito día.